Continuamos, esto es ¿Qué pasa radio? Desde Neon 89.3 a las 2:28 de este jueves 14 de octubre. El Ministerio de Salud Pública notifica 5 nuevas defunciones y 752 casos nuevos de COVID. Señores, vayan a vacunarse, vayan a vacunarse. En el día de hoy me complace muchísimo tener aquí en cabina al padre Francisco Solís Corrales y a Fray Gerson López. Ellos pertenecen son los padres terciarios padres terciarios capuchinos de la Sociedad Amigonianos. Y vamos a hablar de manera particular del preparatorio de menores de San Cristóbal, conocido más bien como el Refor, donde allí entran niños y jóvenes que han estado en conflicto con la ley y son, como bien lo dice su nombre, reformados. Qué bueno que están aquí. Me he involucrado de manera personal con el centro. Me da muchísima alegría el trabajo que hacen, como muchísimos sentimientos, lástima y sentimientos encontrados de ver cómo allí hay niños, realmente niños que han entrado en conflicto con la ley, pero que gracias a Dios contamos con centros como este centro preparatorio en San Cristóbal, que están haciendo una labor increíble y además importante para la sociedad. Bienvenidos. Para nosotros es un placer que estén aquí, sobre todo que la gente conozca del trabajo que ustedes hacen y que llevan desde el reformatorio. Muchas gracias, Soraya, Manuel y el equipo pues que nos reciben acá, ¿verdad? En este lugar, en este espacio. ¿De qué pasa, verdad? Vamos a ver qué es lo que pasa con la congregación amigoniana que está en el reformatorio, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre a la congregación amigoniana iniciar con este proyecto tan importante y la labor tan hermosa que ustedes llevan a cabo? Bueno, la congregación nació hace 132 años en España. El padre Luis Amigó es el fundador de la congregación, que pensó en algún momento allá en Valencia, España, que había que crear espacios para llevar a los niños y jóvenes a un lugar diferente donde estuvieran, de donde están los adultos, ¿verdad? En las cárceles. Por eso entonces nació la congregación en 1889. Y por una llamada que nos hiciera en su momento, en 1955, ¿verdad? Más o menos, del gobierno dominicano a la congregación en España. Por eso fue un llamado que se hizo específicamente a la congregación, que se buscó que tuviera las capacidades de venir a dirigir el reformatorio de San Cristóbal, ¿verdad? Que es una congregación que tiene unas características especiales para trabajar con jóvenes con problemas con la ley. ¿Desde qué edad? Y si son solo varones o si es mixto, ¿y cuál es la edad que ustedes manejan? La congregación solamente trabaja con varones hasta hace poco. Ya en los últimos años se ha ido abriendo un poquito más. Hay centros en Colombia, por ejemplo, donde hay niñas y niños, o más bien muchachas y muchachos, ¿verdad? En conflicto con la ley. Pero cuando se trata de jóvenes en conflicto con la ley aquí en Dominicana, va de 13 a 18 años, es la edad. Y en el caso de nosotros, por ejemplo, si el muchacho la pena le pasa a los 18 años, entonces hay una ley que dice que debe permanecer en el mismo centro aunque cumpla la mayoría de edad. O sea, de manera que nosotros podríamos tener en el reformatorio pues muchachos de 20, 22 o hasta 24 años, ¿verdad? O sea que ese es un poquito la labor que nosotros tenemos. Y en ese año, en 1956, cuando fuimos llamados por el gobierno dominicano a través del concordato entre la Santa Sede y el gobierno dominicano también, pues nos amparamos en eso, firmamos un convenio en su momento con el Estado Dominicano, el cual se ha venido renovando durante todos estos 65 años, cada 6 años, y si no, automáticamente se hace. Que ahora mismo estamos justamente gestionando la firma nuevamente con el presidente para, puesto que pasamos a Procuraduría en el 2016, y dejamos salud pública, entonces queremos renovar este convenio con nuevas cláusulas que lo modernicen más y nos abran un panorama más amplio para poder atender no solamente a esa población que son privados de libertad, sino que tengamos el abanico más de prevención. Claro, precisamente me refería yo a eso. A eso que te referías, ¿verdad? Porque hay que trabajar en la prevención y con la familia.
porque el problema está allí. Entonces, así nace nuestra presencia aquí en República Dominicana hace 65 años y pues se han atendido en ese centro hasta ahora más o menos unos 50,000 jóvenes que han pasado por ahí en todo este tiempo, porque nosotros llevamos ese registro. El nivel de reinserción de jóvenes que logran reinsertarse pues de un 93%, porque nosotros tenemos dentro de la institución un sistema, ¿verdad?, que no solamente en lo que es un trabajo integral, ¿verdad?, porque se trabaja la persona del muchacho en etapas, ¿verdad?, por objetivos, sino que también tenemos toda una estructura para prepararlos a nivel académico y a nivel técnico vocacional, para poder reinsertarlos. Padre, mire, ¿cuál es el tipo de formación, de educación que reciben estos jóvenes? Se lo pregunto porque si bien pueden ingresar desde los 13 años, como usted bien decía, puede que lleguen 22, 24 años y todavía están en el centro. ¿Reciben una formación de bachillerato en ciencias y letras o tal vez reciben alguna formación vocacional que les permite salir de allí y, como usted bien acaba de apuntar, que tienen una tasa alta de reinserción social? Correcto, porque los muchachos, aunque ingresen a los 13 años, no es que van a estar allí hasta los 24, sino que la pena puede ser de 1 año, de 2, de 3, máximo 8. Porque depende, me imagino, del delito. Del delito. Sí, ¿Verdad? claro. Entonces, Cuando pienso en menores, la palabra delito como que me parece, pero bueno, sí, es así. la infracción delito. penal. la Sí, infracción, sí, correcto. sí. Pero hace unos años hubo aquí un litigio en el tema de la pena máxima para los menores. Algunos pedían 15 años. Y al final se determinó que fueran 8, ¿verdad? Eso ya como por el año 2012 hubo una complicación en ese sentido. Pero entonces, 8 años para los que tienen 17 años, ¿verdad? Sí, de 15 a 17, De 15 que son los que tienen la pena máxima. Correcto. Pero entonces para los más pequeños no. Entonces el muchacho podría estar máximo 4 años, ¿verdad? 5 sería mucho, porque entonces se institucionaliza el muchacho, ¿verdad? No debe ser. Y en ese tiempo que esté, aunque sea 1 año o 4 años, debemos ser lo suficientemente capaces para hacer que el joven obtenga las herramientas necesarias para que cuando salga tenga la posibilidad de sobrevivir. ¿Y cuántos vuelven a delinquir, padre? ¿Cuántos vuelven para atrás al centro? Entonces, ustedes tienen esas estadísticas. Bueno, sí, el muchacho, bueno, ahí hay varias cosas que ver. Una son que algunos de los jóvenes, no es que se dé tan seguido, de los jóvenes que llegan ahí o que son enviados del Tribunal de Menores, ¿verdad? Por una sentencia, por una medida, tienden a fugarse. Puede ser que en 3 meses se fuguen 3 muchachos, 4, 1 por mes, digamos, porque no todos van como enfocados. Lo que decía, el juez tiene que tener el ojo clínico de ver si este muchacho tiene el perfil de ir al centro de menores del reformatorio, que tiene las características esas, ¿verdad? Que no es un lugar cerrado, no hay represión. No funciona como una cárcel. No. No hay policía adentro. No hay policía. No hay custodia. Sino que, pues en la puerta, uno que custodia la puerta, pero nosotros somos los que, junto con educadores laicos, que nosotros vamos formando en la pedagogía amigoniana. ¿Cuál es la pedagogía amigoniana? Pues ver al muchacho siempre como un proyecto de amor. No es qué hiciste, por qué lo hiciste y recriminarlo, sino qué quieres tú hacer a partir de este momento. De una forma positiva. Bien decía Jesús, dejad que los niños vengan a mí. Claro, partiendo de ahí, pero el hecho de poder decir, tú tienes la posibilidad o tienes la oportunidad de cambiar y hay alguien que cree en ti. Es una nueva oportunidad que reciben, digámoslo así. Y esa incluso debería ser la dinámica de la educación en cualquier familia. O sea, educar desde el punto de vista positivo sin recriminar. Tú hiciste esto, tú hiciste aquello, porque a fin de cuentas, a veces eso lo que hace es asentar y reafirmar ese tipo de conductas. Claro, pero tenemos un gran problema y es que la sociedad no entiende eso. La sociedad, por ejemplo, los centros de menores y con los menores que delinquen no quieren nada y no quieren, tampoco la gente quiere colaborar, tampoco cuando ellos salen de ahí los quieren emplear en sus empresas. ¿Por qué? Porque ya cometieron Lógico, porque delitos, cualquier empresa lo que pide es una hoja primero de, claro, un papel de buena conducta, un certificado de antecedentes penales. Y realmente el fin de la pena en materia penal, como el nuestro, es la reinserción social. Pero como por lo que bien usted plantea, padre, tenemos este inconveniente que a veces se ven en una situación que no tienen la manera de efectivamente reinsertarse en la sociedad, conseguir un trabajo y poder desarrollarse como ciudadanos normales. Correcto. Entonces nosotros tenemos un proceso
de formación que va por etapas. Cuando el muchacho llega, ¿verdad? Esa primera etapa de contacto, ¿verdad? De hacer que el muchacho se sienta allí, que ve que en la puerta no está cerrada y que hay puertas de salidas, pero que este es el lugar donde a él le conviene estar, porque aquí va a poder estudiar, hay primaria. Ahora tenemos un liceo que obtuvimos el código en el 2016, hace 4 años, porque el sistema fue cambiando. Hace 20 años los menores que llegaban al reformatorio eran de básica. Ahora los que llegan, todos los que llegan son de bachillerato. Entonces nos obligó a crear el código para un liceo. Y ahorita mismo tenemos un liceo. 8 talleres donde los muchachos pueden, durante ese tiempo que estén allí, formarse en sastrería, en barbería, en mecánica, electricidad, ebanistería. De manera que cuando ellos salen ya y se les puede ayudar, que puedan poner su negocio, pues ya se agarran. Si el muchacho está enfocado y aprovechó la parte que tiene que ver con el proceso formativo a nivel personal, conocerse, valorarse, autoestima, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con ese concepto, pues si logró eso, pues entonces tiene una salvación. Y ese es nuestro objetivo. Permítame compartir con nuestros oyentes, con Manuel, que he estado en el centro y quedé maravillado. Yo quiero que Fray Gerson nos explique un poco de cuál es la dinámica y cómo llevan. Yo fui a esas habitaciones y son impecables. La educación, la manera, yo me erizo, la manera en que la dinámica que ellos llevan allí es fabulosa y yo salí sumamente impresionada. Ya hace muchos años conocí de una manera tan casual, conocí yo al padre Francisco y me he involucrado de diferentes formas con el centro. Yo quiero que Fray nos explique un poco cuál es la dinámica que llevan cada día. Muchas gracias, un saludo para todos. La verdad que sí, tuvimos la oportunidad de poderle compartir parte de nuestra experiencia y fue prácticamente hace como 3 años. Y pudimos mostrarle que no es la estructura, porque usted pudo conocer que la estructura totalmente era precaria. Sí. Pero el programa funciona a pesar de las condiciones en que usted la conoció y se está realizando el trabajo. La mayoría de los muchachos, como le explicaba el padre, pasan por diferentes etapas. Y usted tuvo la oportunidad de entrevistar a coordinadores, ver el liderazgo que desarrollan allí, increíble. Después de haber pasado por las etapas, jóvenes muy educados, jóvenes que tal vez en su casa no tuvieron la oportunidad de aprender ciertos hábitos, ahí los van creando. Entonces yo he tenido la oportunidad en estos 6 años de ver muchachos que en el 2016 egresaron, 2017, y sí uno los encuentra ahora incorporados en trabajos de ellos mismos que pudieron crear sus propias pequeñas empresas. Entonces yo creo que sí vale la pena poder seguir trabajando por esta obra. Hablaba Fray Gerson de las condiciones del lugar. Cuando yo fui, casualmente había llovido y para entrar de un aula a otro, pasar de los dormitorios a la parte escolar, a las instalaciones donde se reciben las clases y la escuela, hay que saltar charcos. O sea, verdaderamente trabajan con las uñas, lo cual da pena, claro, porque ahí es a donde se tienen que invertir los dineros, porque estamos hablando de evitar que esto se siga repitiendo y se vuelva un círculo vicioso. Tenían ustedes una construcción que quedó detenida, que quedó abandonada. ¿Qué ha pasado con la construcción de esas facilidades dentro? Sí, lo que ha pasado es que en el 2013 más o menos empecé las gestiones para hacer un trabajo nuevo de una demolición de la estructura vieja que teníamos de 70 años. No, casi. Que da pena, que aquello da pena. Entonces se inició el trabajo y ya llevamos 5 años viviendo en el provisional, en ese que viste, ¿verdad? Se ha avanzado. Ahora la nueva estructura que estamos supuestamente para inaugurar el 1 de enero, ¿verdad? Porque ciertamente sí está muy avanzada, pero hemos estado viviendo en un provisional durante 5 años. Y era una pena que habían dejado aquello abandonado. Cuando en realidad era para 1 año, ¿verdad? Sí. O 1 año, máximo 2, pero ya son 5 años y pues como el gobierno anterior no lo terminó, pues estamos tratando de que nos dé este final y bueno, por lo menos hace 2 meses empezaron a trabajar otra vez. Qué bueno. Y estamos con la ilusión y la esperanza de que se pueda inaugurar en el próximo año. Sí. Esa es la idea. Padre, con el tema de la prevención, como usted hablaba previamente, yo creo que es muy importante saber
cuáles son los delitos más comunes entre la población de la que está allí. Sabemos que vivimos en una sociedad donde la familia dominicana está en crisis por múltiples factores, entre ellos la pobreza. Entonces, ¿cuáles, digamos, los delitos más comunes que ingresan personas? Robo, no sé, usted me dirá. Pero sería bueno saberlo porque yo creo que eso es fundamental para uno prevenir a futuro. Claro, bueno, los delitos son todos los que hayan, ¿verdad? Y que se puedan llevar a juicio en el sentido de que pues, se considere como un delito. Homicidio, violación, robo, ¿verdad? Uso de armas, lo que sea, la droga, pues todo lo que por lo que un joven podría ir a un tribunal, ¿verdad? De menores. Pero no hay uno que sea más preponderante que otro. Pues bueno, yo que he estado en la parte de coordinación he podido ver la estadística que, haciendo resonancia del tema que trataban, el abuso sexual. La mayoría van por abuso. Abuso sexual. Sí. A veces, prácticamente yo creo que son conductas de haber sido víctimas también de abusos. Y entonces entre ellos mismos, pues a veces se dan esas situaciones con las mismas hermanitas, primos, vecinos. Pero son... yo creo que han sido víctimas ellos. Es un círculo vicioso. Sí, al final es un del día. círculo Es lamentable, pero... Claro. Se dan otros casos como robo o uso de drogas o atrapados en el negocio de narcotráfico, que los usan en muchas ocasiones. Se dan muchos casos, por ejemplo, también de jóvenes que, bueno, homicidio, pero muchas veces involuntario, ¿verdad? Porque utilizaron un arma de un papá que estaba ahí, la dejó por allá y le dio un balazo a alguien y ya. Pues entonces pues el muchacho no tenía la intención. Claro. Y fíjate, es condenado y es visto ahora, a partir de ahora, como un asesino, ¿verdad? O como lo peor. Entonces, ahí es donde miramos que la historia no es real. O sea, nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy voy a matar a 3, no, de estos muchachos. No es así. Muchas veces hasta en accidentes que suceden entre los mismos muchachos jugando en un campo de fútbol o lo que sea, que se da una peleita que es inofensiva, pero alguien muere. Y vivimos en una sociedad donde aparentemente la violencia está enquistada y donde surgen y donde crecen estos muchachos. Alguien decía, o he escuchado, que los jóvenes, los menores de edad, son presa fácil para esos grandes delincuentes porque esas penas son menores, porque cuál es la ventaja que le dan a esos delincuentes utilizar menores para algunas tareas. Claro, Soraya, pero fíjate, hay algo interesante y es que, por supuesto que a los jóvenes que delinquen hay que echar todo lo que se pueda por ellos. ¿Por qué? Porque no es fácil cambiar la estructura de una personalidad de 15 o 18 años o un muchachito de 13 o 14 que ya uno de 40 o 50. No digo que no se pueda hacer un cambio, ¿verdad? Pero por supuesto que es más facilidad de cambiar la mentalidad y la estructura de un niño, de un joven, ¿verdad?, que de una persona adulta. Así es. Yo me acuerdo cuando estuve por allá, Fray, de una frase y de las etapas que hablaba el padre Francisco: acogida, adaptación y superación. Háblenos un poquito de... Claro, es interesante porque para nosotros la etapa de acogida es la más importante porque es prácticamente romper con todas esas etiquetas y con todo ese proceso que le ha generado ciertas tensiones al muchacho, venir de un tribunal, algunos venir de un centro represivo, y es disminuir todo eso a modo que él pueda sentirse con esa oportunidad que se le da. Y pueda adaptarse, porque de eso va a depender mucho la adaptación. Si esa acogida no fue la mejor, seguramente va a ser difícil poder pasar a la siguiente etapa, que es la adaptación. Ya cuando el joven está adaptado es cuando él empieza a poder profundizar en ese trabajo interior de conocer las razones por la cual lo llevaron a esa situación que está atravesando. Y finalmente, pues la etapa ya de superación ya es cuando buscamos la manera de reinsertarlo, que es lo que comentaba el padre, ¿verdad? En el centro tenemos la oportunidad de los talleres de Infoté, que son los que le permiten a ellos poder reinsertarte en la parte laboral. En la parte académica, pues el liceo, la escuela, que por lo menos ellos aprovechan el tiempo ahí a poder seguir avanzando a nivel académico. Y el deporte, que para nosotros también es muy fundamental,
de que ellos puedan descubrir sus destrezas, sus habilidades en cualquier disciplina. Tienen espacios sumamente amplios para la práctica, de los deportes, y eso es tan importante porque mi mamá decía siempre que una mente ociosa, el ocio no trae nada bueno, ¿verdad? Y en cuanto al presupuesto, ¿cómo ustedes mantienen? Allí hay comida. Bueno, yo comí muy rico ahí. ¿Qué fue lo que me brindaron ese día? Un morito de guandule, un pollito guisado. Entonces, ¿de dónde salen esos recursos? ¿Cuál es el apoyo que tienen? Si, no solamente desde el Estado, desde el gobierno, si también hay manos a nivel privado que les llevan y les brindan esa ayuda. Bueno, no exactamente. Sí se reciben ayudas cuando se buscan, pero no es tan fácil. Ya le digo, para este tipo de población no es tan fácil. La gente hay que convencerla mucho, hay que hablar, hay que realmente como enamorarlos, motivarlos, sí, del asunto. No es tan fácil. Pero nosotros, entre los centros de menores que hay en el país, hay que decirlo, el nuestro es modelo, porque precisamente nosotros recibimos a través de ese convenio del que hablamos al principio, una subvención que ha sido fija todo el tiempo para esa institución que nos llega. No es la que quizás necesitáramos, siempre estamos, digamos, restringidos. De parte del Estado Dominicano, esa subvención. Correcto, porque el convenio es con el Estado Dominicano y eso se ha respetado, nosotros lo hemos defendido, y cuando ellos han querido, cuando el gobierno se ha querido olvidar, nosotros siempre estamos ahí para recordarles y sacamos el convenio recordando que esto es para estos jóvenes, ¿verdad? Pero ahí tú te das cuenta que no le prestan la atención y el seguimiento a esos tipos de trabajos. Sí, Entonces, algunas veces sí nos hemos tenido que ver en conflictos. De hecho, tenemos en la historia pues momentos en los que hemos pasado incluso hasta años sin recibir la subvención, y que la congregación ha tenido que ver para que el proyecto no muera, ¿verdad? Porque más es por vocación nuestra. Nosotros, si quisiéramos, por ejemplo, como congregación, no recibimos la paga que deberíamos recibir a nivel salarial por el servicio prestado, pero como lo hacemos más por vocación, por eso es que la institución funciona. Y los otros centros de menores se preguntan, pero ¿cómo ustedes hacen para que estos muchachos no se le fuguen en masa, ustedes no se le vayan 20 o 30 muchachos sin policías? Bueno, ¿por qué? Porque trabajamos por vocación y esos muchachos saben que los queremos y tenemos una filosofía diferente. Entonces se quedan allí, tienen alimentación, tienen estudio, tienen trabajo, tienen deporte. ¿Y por qué no se imitan y por qué no se reproducen ese tipo de centros en el país? Aunque no sea de la misma Fundación Amigonianos, pero ¿por qué el Estado, todos los gobiernos, el pasado, no ha utilizado para reproducir ese ejemplo? Sería lo ideal. No hay continuidad entre un gobierno y otro. Entonces el problema está ahí. Como la congregación en la que ha estado durante los 65 años, la misma congregación es la que le da continuidad a eso. Pero cada vez que hay un gobierno nuevo, entonces el sistema cambia. Qué pena. Todo se va. Todo aquello que empezó el gobierno anterior y dijo, por aquí vamos, eso no funcionó para el siguiente gobierno. Padre, tengo dos preguntas más. ¿Cuánto es la cantidad de jóvenes que actualmente hay en el reformatorio? Y por otra parte, ¿cuál es el seguimiento que se le da al joven? Por ejemplo, ya cumplió su condena, 2, 3, 4 años. ¿Cuál es el seguimiento que se le da a ese joven? Sí, existe ese seguimiento de parte del centro. Sí. Bueno, actualmente por toda esta situación del provisional que hemos viviendo, cuando se hizo el paso de pasar a este provisional, nos pasamos con 80 jóvenes. Y actualmente el mismo ambiente empezó a dañar la estructura, que fue haciendo que se fuera disminuyendo la cantidad. Y actualmente que estamos en la etapa donde ya la estructura ya no aguanta, porque ya no es digna de poder vivir ahí, tenemos 20 jóvenes. Pero no es porque nosotros no podamos, sino porque las condiciones ya no son apropiadas. Que en enero pueden cambiar esas condiciones. Para 100. Para 100. Exacto. Excelente. Que incluso nosotros hemos seguido ahí y estamos ahí las 24 horas. Ya, Los bueno. 7 días. Y lo del seguimiento, si hay un el seguimiento que se da luego de que salen del centro. No. En esa parte hay que decir que somos débiles. ¿Por qué? Porque no tenemos el sistema, los recursos humanos. Claro. Para eso se requiere otra estructura. Otro equipo. Pero eso también es sumamente lamentable. Es parte de lo que nosotros... Pero sí, claro, si el personal que tenemos actualmente lo tenemos con grandes dificultades para nombramientos, un nombramiento tarda muchísimo en que llegue. La burocracia. Entonces, o se pierde la tarjeta del que estaba anteriormente,
accidente, todas esas cosas pasan. Entonces, crear un equipo para darle seguimiento a este tipo, lo que hacemos... Es pues, costoso, eso es sí, una inversión. Sí. porque se requieren de trabajadores sociales, de psicólogos, de personas, de orientadores que vayan, ¿verdad?, hacia Sí, eso. sí. Y hasta, de momento, nosotros lo que hacemos es eso, y dar un pequeño seguimiento, ¿verdad? Señores, A ahora distancia. tienen su cuarta graduación. Es la cuarta promoción que se va a recibir de bachilleres. Lindísimo. Cuéntenos, Fray, brevemente, porque además el padre como que nos quiere regalar algo o mostrar algo a través de la música. No, muy agradecido con Soraya porque siempre, como decía el padre, uno... No, eso no, Fray. uno- Ahorres eso, uno trata- que ahora viene su cuarta promoción. Usted nos ha ayudado mucho. En ¿Qué va, estas qué va, actividades qué va? Por mi inquietud porque de que haya más acciones como esta. Para que estas actividades se den, uno a veces también tiene que tocar puertas, porque para que se dé así con todo lo que ve en el desfile y los detalles de reconocimiento, uno tiene que tocar puertas, porque eso no está contemplado. Entonces, sí, efectivamente, esta es la cuarta promoción de bachilleres, que para nosotros es una gran bendición, porque a pesar de las condiciones, no se ha paralizado. Muy bien. Señores, nos queda un minuto antes de hacer un llamado a las autoridades, hacer un llamado al gobierno, al presidente Luis Abinader, a la primera dama Raquel Arbaje, a que pongan su mirada, que pongan su atención y que lugares como este además se puedan reproducir. Tenemos algo que también vamos a reproducir, que el padre Francisco nos ha traído. Este es el momento, padre, ahí va. La pistica. Ahí está, no se escucha. Aquí están los audífonos, padre. Tenemos, yo creo que Madeline nos va a regalar un minuto. El tiempo ha pasado, parece que fue ayer. En tu rostro una sombra de amargura. La rabia de los hechos cometidos iba destruyéndote. Explotaba tu dolor en silencio. El tiempo ha pasado, parece que fue ayer, que escuchaba por las noches tus gemidos. Y poco a poco comenzaste a levantarte, cicatrizaban las heridas. Una mañana despertaste con una sonrisa. Ahora que han pasado tantas lunas, se ha transformado el niño. Ha comenzado el hombre a caminar con paso firme. Lo que decida hacer depende exclusivamente de ti. Así es, señores, también depende de la mano amiga que brindemos a este centro y a la Fundación de Amigonianos que está sirviendo a nuestro país y a la sociedad. Hasta mañana.